Buenas tardes a todas, a todos, pues con el permiso aquí de nuestro compañero gobernador. Primero, agradecer a todo el comité estatal por el esfuerzo organizativo y de convocatoria de este evento. Contarles, como ya decía aquí nuestro secretario nacional de jóvenes, Alejandro Porras, pues que este evento llamado Conciencias en Revolución lo estamos realizando en el mayor número de estados posibles. Vamos a visitar toda la República con un encargo que tenemos, que es llamar pues a toda la militancia, pero sobre todo a las y los jóvenes, a reflexionar el momento que estamos viviendo. Y es muy difícil hablar del presente sin entender el pasado. Y es muy difícil pensar en el futuro sin saber dónde estamos parados. Es decir, necesitamos saber de dónde venimos para entender dónde estamos y para sostener hacia dónde vamos. Y cuando hablamos de la cuarta transformación, pues no hablamos de una mano con un 4 o de una letra y un número. No hablamos, cuando hablamos de Morena o de la lucha más profunda de nuestro movimiento, de una persona que se pone un chaleco guinda. Es mucho más que eso. La cuarta transformación primero parte de que hubo 3 transformaciones antes del pueblo de México que marcaron el destino y que rompieron con la idea preconcebida o el status quo de ese momento. Como ya se dijo, la independencia, la reforma, la revolución, fueron momentos trascendentales en el que las mayorías del pueblo de México plantearon un cambio frente a un grupo de poder, frente a la colonia en la independencia, que planteó, pues en ese entonces no éramos nación todavía, pero el pueblo que luchó en la independencia planteó que no podíamos seguir estando divididos por castas, donde los españoles tuvieran más privilegios, los criollos pudieran estudiar, pero los indígenas estuvieran condenados prácticamente a la esclavitud. Y la independencia pues fue un planteamiento soberano, de decir no queremos una colonia. Y a partir de entonces empezó a dibujarse la idea de una nación que en la reforma pues hubo 2 grandes visiones, la de los conservadores y la de los liberales. ¿Qué decían los conservadores? No podemos solos, necesitamos un príncipe extranjero. Y por eso, los conservadores, perdón, por eso los liberales plantearon una serie pues de normas que fundaron, digamos, los primeros principios del derecho civil y de una serie de planteamientos que de entrada le fue quitando poder a la iglesia y fue cimentando el Estado. Y bueno, pues ahí hay una gran batalla que dan los liberales contra los conservadores. Ustedes conocerán este pasaje de la historia en la que pues Benito Juárez decide mandar a fusilar a Maximiliano. Quizás es muy abrupta el fusilamiento de una persona, pero como un mensaje claro de que en México éramos soberanos, de que en México no necesitábamos de un príncipe extranjero para gobernarnos. Y luego en la revolución, entre otras cosas, la lucha contra los grandes hacendados que concentraban el poder de las tierras, en esta gran frase que se concentra parte de la Revolución Mexicana de Tierra y Libertad, pues también luchó contra prácticamente 30 años de porfirismo. Y después viene la etapa moderna, y perdonen si de repente hablar de historia puede ser aburrido, pero el objetivo de estos espacios es que sea formativo y que dimensionemos de qué nivel es la lucha que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado protagonizar como mexicanas y mexicanos que vivimos este momento. Porque después de la Revolución Mexicana viene la historia moderna, que podríamos dedicar todo el día para hablar de ello, pero que podemos sintetizar en 70 años de gobierno del PRI, 12 años del gobierno del PAN y el inicio de la cuarta transformación. Y esos 82 años del PRIAN, pues tienen una cantidad de agravios a nuestro pueblo. Es increíble pensar, y cualquiera de nosotros, incluso los niños que nos escuchen, lo podemos pensar de una manera muy elemental, que un país tan grande, que está en medio de 2 océanos, que tiene minas de oro, de plata, de cobre, que tiene todos los climas, que produce cantidad de frutas, de verduras, que tiene ríos, que tiene pesca, que tiene ganado, un país tan rico como el nuestro y además con un pueblo tan trabajador y con tanta cultura. Es increíble que este país siga teniendo padecimientos básicos. Es increíble que en la época moderna
haya cantidad de personas que en su momento se han muerto por una enfermedad curable. O es increíble pensar que quienes pasamos por la universidad tenemos un privilegio frente a muchos que no pudieron llegar a una universidad por falta de dinero o porque no hay universidades para todas y para todos. Es impensable un país tan rico donde tenemos de los pueblos más pobres del mundo y de los hombres más ricos del planeta. Y esto solo se puede entender porque en los últimos años quienes han tomado decisiones pues han concentrado el poder, la toma de decisiones, el recurso de este país al beneficio de unos cuantos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado que la política, antes de hacer política nosotros, pensábamos que la política es un asunto de corruptos o que la política es sucia? Porque quienes tenían en sus manos la política, la gente que se volvió rica, que hizo negocios, que no le importó la pobreza de la gente, que llegó al poder comprando votos en una visión profundamente peligrosa. Si yo compro votos, pues nadie va a poder reclamarme porque yo pagué por mi voto y entonces yo gobierno para quien financió mi compra de votos y no para las necesidades de la gente. Y si lo pensamos, y no quiero alargarme mucho, me da mucha pena alargarme cuando está aquí nuestro gobernador y también queremos escucharlo, si lo pensamos desde la lucha del 68, por ejemplo, en el que jóvenes y estudiantes plantearon que este México podía ser más democrático, más justo, más igualitario, y que el resultado, la respuesta del gobierno fue el autoritarismo, fue la represión, fue la tortura, que hubo jóvenes desaparecidos solo por soñar que México podía ser distinto. Y cuando pensamos en el 68, muchos de nosotros decimos, es increíble que un joven por pensar distinto o por plantear un México diferente haya sido torturado, asesinado, desaparecido. Si pensamos del 68, compañeras y compañeros, al 2018, que fue cuando ganamos con Andrés Manuel López Obrador, pasaron por lo menos 50 años. Y la lucha del pueblo viene desde hace más. Pero 50 años de resistencia, 50 años de oposición, 50 años de lucha. El pueblo de México siempre ha querido un cambio. En el 88 salió a votar por Cuauhtémoc Cárdenas, salió a votar por un cambio y hubo un fraude electoral. Y luego nuevamente en el 2000, aunque no nos guste, la gente votó por un cambio pensando que el PAN era distinto. Vicente Fox llegó a la presidencia creyendo o con la promesa de sacar al PRI, de ser un cambio, y resultó que era más de lo mismo. Nosotros siempre lo denunciamos, que PRI y PAN eran lo mismo. Ellos lo negaban y ahora pues es innegable. Hoy vemos al PRI y al PAN tomaditos de la mano, juntos, y en todas las elecciones van, porque además si no van juntos, pues si de por sí les va mal, les iría peor. Entonces la gente votó por un cambio nuevamente en el 2000 y les volvieron a hacer fraude porque la gente a la que le dieron el respaldo resultó ser más de lo mismo. En 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la presidencia, le hicieron fraude electoral. Ahí ya lo contaba muy bien aquí Alex Porras. Mi generación, yo tengo 33 años, ya no soy, hubo un momento en el que era de las más jóvenes de Morena, el tiempo pasa y pues ya no soy de las más jóvenes, afortunadamente hay compañeros, compañeras más jóvenes, pues viene del momento de desafuero. Cuando López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México, intentaron meterle a la cárcel, aunque pudiera pagar una fianza, pero con la intención de dejar un antecedente penal, evitar que participara en elecciones. Y inició un proceso de desafuero. Para quienes no, los más jóvenes que no hayan visto este discurso, se lo recomiendo. Entren a YouTube, busquen el discurso de López Obrador en el desafuero. Es uno de los mejores discursos de Andrés Manuel. Y inicia este intento de meterlo a la cárcel para evitar que sea presidente, con una estupidez que le impedían que abriera una calle para comunicar un hospital, que era la única calle que comunicaba al hospital. Y a partir de ese momento yo creo que surge esa lucha encontrada, esa lucha que llevaba rato, esa lucha que venía del 88, del 68, y que ven en Andrés Manuel López Obrador a un buen gobernante, porque quienes vivimos en la Ciudad de México y quienes nos observaban desde fuera, veíamos que era un buen gobernante, que intentaban quitarlo a la mala para hacer
candidato presidencial. Y surge un gran movimiento, por lo menos mi generación ahí inicia, yo tenía 14, 15 años, y afortunadamente la fuerza del pueblo pues logra detener el intento de desafuero. Andrés Manuel llega a la candidatura presidencial y le hacen fraude, y luego en 2012 vuelve a ser candidato y nos vuelven a hacer fraude de una manera brutal, en una compra de votos perversa. Muchos de ahí también pues participamos en su momento en el movimiento Yo Soy 132, que éramos jóvenes y estudiantes que planteábamos que Peña Nieto no solo significaba el regreso del PRI, sino que además era una construcción de un producto chatarra de la política. Y lamentablemente Peña Nieto llegó al poder con una inversión millonaria, con una compra de votos brutal, y todo el mundo pensaríamos, si lo viéramos de lejos, que si el pueblo de México ha sido reprimido, si en el 68 desaparecieron jóvenes y estudiantes por soñar un México distinto, si en el 88 hubo fraude electoral, si en el 2000 hubo una alternancia que le falló a la gente, si en el 2006 hubo un fraude electoral, pues de repente parecería que cualquiera desde fuera dijera, no, pues ya, este país no se va a cambiar y regresemos cada quien a sus casas y resignémonos a que merecemos otro destino, pero nunca lo vamos a tener. Y no, afortunadamente, y yo creo que es una de las grandezas por las cuales muchos admiramos a López Obrador, afortunadamente Andrés Manuel López Obrador, con su liderazgo, continuó llamando al pueblo de México a pensar un México distinto, planteó un proyecto alternativo de nación y nos llamó a los que queríamos cambiar este país a organizarnos. Y en 2012, después del fraude electoral, yo lo comentaba ayer en Ensenada, pues yo tenía 22 años, me acuerdo mucho, Andrés Manuel nos llama al Zócalo de la Ciudad de México, como solía hacerlo. Yo pensé que por lo menos nos iba a llamar a un plantón que canalizara el coraje, la rabia de que otra vez no ganábamos. Y a mí en ese momento ese discurso que pronunció no me generó sentido. Yo les confieso que me fui enojada, casi llorando de ese meeting. Andrés Manuel decide renunciar a los partidos que le habían acompañado y pronuncia un discurso que si hoy lo vuelvo a leer me genera todo el sentido, pero en ese entonces no, porque pues los jóvenes a veces queremos la inmediatez, ¿no? Y a veces cuando queremos un cambio, pues queremos una revolución casi hasta armada, de inmediato, ya queremos cambiarlo todo. Y Andrés Manuel en esa ocasión decía pues que los procesos de cambio llevaban rato, que llevaban tiempo, que la revolución duró 100 años, que los procesos de transformación en nuestro país pues duraron décadas, que a lo mejor no nos tocaba ver a nosotros en México cambiar, pero que había que luchar para cimentar el cambio para que un día este país cambiara. Yo en ese momento decía, no me jodas, ¿cómo crees que yo no voy a ver el cambio? Cuando este país tiene cantidad de razones por las cuales luchar, violencia, víctimas, injusticia, miseria, malas condiciones laborales, cualquier cantidad que a ustedes, cualquier tema que a ustedes les mueva, les indigne, pues había razones para pensar que este país tenía que cambiar. Sin embargo, yo hasta dije, bueno, pues ya voy a renunciar a Morena. Morena ya era asociación civil, ya era movimiento, pero después dije, bueno, convocó a Andrés Manuel a la presentación de un libro que también les recomiendo, que se llama No decir adiós a la esperanza, y en la presentación del libro escuché la profundidad de lo que Andrés Manuel planteaba, y él decía, no queremos llegar por llegar, porque si se tratara de ganar, pues podríamos pactar con los poderes fácticos, podríamos simular y pactar con los partidos, con los grandes intereses, pero llegaríamos atados. Nuestro proceso no es tomar el poder solo por tomarlo. Nuestro proceso es un proceso de revolución de las conciencias. Que la gente cambie, que la gente se informe, que la gente modifique su pensamiento, que la gente se involucre en la política. Porque si un dirigente falla, si un dirigente se corrompe en el camino, si un dirigente traiciona, cuando hay un pueblo consciente, el pueblo permite que los cambios continúen. Y yo ahí, desde ese momento, entendí que nuestra revolución era una revolución pacífica, una revolución de las conciencias, un cambio de pensamiento, y que este llamado a organizarnos, este llamado que no es un eslogan, a tocar casa por casa,
pues que era una realidad, es la única manera en la que podíamos combatir el cerco mediático y otra serie de cosas. Perdón por hacer esta historia, pero lo que quiero decirles sobre todo a los compañeros más jóvenes que les ha tocado vivir esta etapa de Morena donde ya estamos en el poder. Yo ayer le decía a nuestro alcalde de Ensenada y de Tijuana, a nuestra alcaldesa de Rosarito y de Ensenada, les decía, es que el poder, aunque nosotros lo ejerzamos de manera austera, de manera humilde, el poder es cómodo. Y hay compañeras y compañeros que venimos de la oposición, de la resistencia, que pusimos de nuestro dinero para construir este proyecto, que tocamos casas, que caminamos bajo el sol, bajo la lluvia, que nos mentaron la madre, que nos dijeron locos, que nos cerraron la puerta, nos hicieron fraude, perdimos la esperanza, al día siguiente decíamos, pues vale la pena, hay que seguirle, no sabemos si vamos a ganar, pero sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Pero hoy hay una generación, y no es su culpa, pues nació después, que le ha tocado ya no vivir la etapa de resistencia y de oposición. Le ha tocado vivir una etapa muy interesante, que es la etapa en nuestro país que por primera vez gobierna la izquierda, la etapa de la izquierda gobernante. Y los más jóvenes que les ha tocado vivir esa etapa tienen que conocer la historia de nuestro movimiento y la historia de nuestro país para dimensionar la responsabilidad que recae en nosotros cuando el presidente todos los días, y ustedes no me dejarán mentir si ven las mañaneras, todos los días en las mañaneras habla del relevo generacional. Todos los días se refiere a los jóvenes. Todos los días habla de algún pasaje de la historia y dice esto para los jóvenes para que no se olviden. Todos los días da un consejo de política para los jóvenes. Él dice todo el tiempo. Es más, los últimos discursos que ha pronunciado en el Zócalo, cuando nos hemos concentrado ahora en la marcha por el Zócalo, se dirige a los jóvenes. En noviembre llegó, después de esa marcha interminable, diciendo, estoy impresionado de la cantidad de jóvenes que vi en la marcha. Y se dirige a los jóvenes, y yo lo digo con mucho respeto a nuestros compañeros que están disputando la coordinación nacional de la transformación, porque yo creo, siempre he creído, perdónenme si parezco fanática, pero yo siempre he creído que Andrés Manuel va como 1000 años luz adelante. Y él ya dejó avanzado un proceso de sucesión. Quien sea que gane la encuesta, vamos a cerrar filas y vamos a ganar el 2024, no hay duda. Pero yo creo que él confía en que la mayor continuidad o la mayor apuesta de continuidad de este proyecto, pues es que haya una nueva generación de funcionarios, de políticos, de ciudadanos, que haya una nueva generación que piense que este país puede ser distinto y que el poder es distinto a como se ejercía antes. Una nueva generación, yo lo llamo cuadros todoterreno, que tengamos la capacidad los jóvenes de sentarnos con la persona más humilde y contarle por qué estamos luchando, que nos estemos preparando para no solo también platicar con las personas más humildes, sino ir a ganarles un debate a los cuadros de la derecha en un medio de comunicación, en una universidad, estar preparados por si nos toca, como me tocó a mí, ser diputada local a los 24, 25 años y hacerlo como la gente espera que se haga cuando vota por Morena. Y estar preparados por si nos toca ser asesores, funcionarios, representantes populares, pero también tener la claridad de lo que dice el presidente, de que el poder es humildad. Si al día siguiente de nuestro encargo ya no tenemos otro cargo, no pasa nada, volvemos a ser militantes, porque la visión del poder en Morena no es vertical, no es el siguiente cargo y el siguiente cargo y yo valgo más, porque ¿cómo? Yo soy senadora y ahora ¿qué va a pasar si no tengo un puesto? No pasa nada, porque yo no estoy en Morena por tener cargos ni títulos nobiliarios. Yo estoy en Morena porque quiero cambiar este país y he pasado como muchos jóvenes y como muchos compañeros que han luchado 40, 50 años. Ahorita le preguntaba al profe Castro, nuestro gobernador, ¿cuántos años ha luchado? Pues él luchó desde los 14 años, ¿no? Y hay que entender los jóvenes que para nosotros la lucha es más sencilla. Hubo jóvenes que lucharon en la clandestinidad, hubo jóvenes que lucharon poniendo su vida en riesgo,
que tenían que pegar un cartel en cuestión de segundos y correr. Hubo jóvenes que perdieron la vida por luchar, que fueron desaparecidos por luchar. Hubo jóvenes que perdieron la esperanza en el camino y regresaron pensando que esto nunca iba a cambiar. Y hubo jóvenes que hoy son nuestros viejos y nuestros grandes dirigentes que se mantuvieron a pesar de lo difícil que fue la lucha y que hoy están incluso en el ejercicio del poder. Para ahora los jóvenes es mucho más sencillo ser militantes. Y yo creo que para muchos jóvenes y no jóvenes, estar en Morena no ha significado la búsqueda de cargos. Por añadidura hemos tenido responsabilidades, pero lo que nos debe convocar a estar en Morena, por lo menos a la mayoría, porque yo no niego que ya cuando, como dice el presidente, cuando le sale carnita al hueso, pues todo el mundo quiere morderle, ¿no? No niego que hay oportunismo sopiloteando Morena, pero la gran mayoría de la gente que estamos en Morena queremos seguir transformando este país. Y este mensaje que queremos dejarle a los jóvenes es, al pueblo de México le ha costado mucho llegar a un momento donde tenemos un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. El inicio de la cuarta transformación es una realidad. Andrés Manuel López Obrador va a terminar su sexenio cumpliendo cada una de las promesas que se planteó y dejando una enseñanza de que sí se puede gobernar con amor al pueblo, que sí se puede gobernar con humildad, que sí se puede gobernar administrando los recursos no para robarse, sino para concentrarlos en los más pobres con los programas sociales, que sí se puede invertir sin deuda en los programas de desarrollo, el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, compró otra refinería, puentes, hospitales, caminos. ¿Cuánto dinero había en este país si Andrés Manuel, en plena pandemia y en plena guerra a nivel global, le ha alcanzado para programas sociales para jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, subir el salario mínimo, aumentar las utilidades de los trabajadores, el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería, recuperar hospitales, construir caminos, puentes, invertir en proyectos de infraestructura, invertir en tratar de pacificar este país que nos dejaron violentos? Es decir, Andrés Manuel está dejando un ejemplo de que sí se puede gobernar para todas y para todos, sin deuda, de manera honesta y con amor a la gente. Pero también tenemos muy claro, y con eso voy cerrando, que gobernar un país no es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos transformando un país. Y transformar un país que se llenó de agravios en los últimos 80 años, en el último siglo, pues no lo podemos reparar en un sexenio. Y para eso necesitamos que los jóvenes que están en Morena tengamos claro de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y que cada que una persona después vea a un joven de Morena, no vea a un político más o a un joven buscando hacer político. Que cuando la gente vea a un joven de Morena, vea a un joven honesto, a un joven solidario, a un joven entusiasta, a un joven que tiene ganas de ayudar al prójimo, a un joven que abraza con intensidad una causa, cualquiera de las causas que nos motiven, porque también hay una generación nueva que tiene otras causas que nos mueven. La causa feminista, la causa de la diversidad sexual, la causa por el medio ambiente, la causa por la salud mental, las causas que nos muevan, que la gente vea y diga, mira, Andrés Manuel López Obrador se fue después de gobernar, pero en esos jóvenes, en esos compañeros y compañeras, ve un poquito de Andrés Manuel y ahí está su legado. Y yo creo, compañeras, y con eso reitero, voy cerrando, compañeros, pues que cada que Andrés Manuel López Obrador hace un llamado al relevo generacional, está pensando en eso. El relevo generacional no es un rostro joven ahora en la administración pública. El relevo generacional es la máxima expresión de la revolución de las conciencias, porque a quienes lucharon antes que nosotros, y les agradecemos mucho por toda su lucha, y a quienes entregaron su vida por luchar por este país, les tocó cimentar las cosas para llegar a este momento, que es el máximo momento de expresión de la revolución de las conciencias y de la construcción de una nueva cultura política. Y a los jóvenes nos toca asumir con mucha lealtad esas luchas del pueblo, esas luchas históricas y esa esperanza que la mayoría de la gente tiene. La mayoría de la gente vota por Morena y cree en Morena, no porque les guste el logo o el color
o porque se les ocurrió. La mayoría de la gente vota por Morena porque tiene la esperanza de que en serio no les fallemos. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador no ha fallado. Yo creo que aquí en Baja California Sur nuestro gobernador no nos ha fallado. Yo creo que en muchos estados los gobiernos de Morena están a la altura de la gente, pero toca que lo que sigue también tenga una nueva generación que le dé continuidad. Y ahí es donde nos toca estar cuando hablamos de relevo generacional. Y miren, el presidente ha mandado un mensaje muy claro. Yo de verdad lo escucho constantemente hablando de relevo generacional. Que el presidente haga un llamado a los jóvenes no es menor. Nos está llamando a involucrarnos a la historia, en la política, en el presente, en el futuro. Y acaba de nombrar a Luisa Alcalde como secretaria de Gobernación, una compañera de 35 años que nació en Morena, que se forjó en Morena, que formó parte de la construcción de Morena, como muchas y muchos de nosotros. Y el mensaje es muy claro. La continuidad de este proyecto es larga, porque además de todos los dirigentes que tenemos, pues hay una nueva generación que ya se forjó en Morena, que ya nacimos en Morena, y que no vamos a permitir jamás que se eche a perder este proyecto. Y por supuesto, sin caer en la soberbia generacional, pues nos toca aprender también de quienes tienen más experiencia, pero nos toca asumir que ese relevo generacional no es quítate tú porque tú ya estás viejo y yo estoy joven. No, ese relevo generacional es ser los principales referentes de la revolución de las conciencias y de esa nueva práctica política que el presidente nos está enseñando. Y ese es el llamado que hacemos, y por eso pues les pedimos a nuestros representantes populares, a nuestra dirigencia estatal, a todos, pues a que hagamos esa labor para que los jóvenes sigan involucrándose, para que dimensionen el momento que nos está tocando vivir y para que formen parte activa de esta transformación. Yo creo que no hay ningún partido, ningún movimiento que tenga tantos jóvenes como el de la Cuarta Transformación y el de Morena, y eso yo de verdad, cada que escucho al presidente en las mañaneras, y seguramente ahora el 1 de julio, porque yo lo he escuchado manifestación tras manifestación, se dirige a los jóvenes. Seguramente el 1 de julio volverá a mandar un mensaje a los jóvenes, porque está mandando ese mensaje. Tendremos una sucesión presidencial, tocará a alguno de nuestros compañeros o compañeras encabezar, pero este proceso es de largo rato, y si hay muchos jóvenes que le demos continuidad, todo va a valer la pena. Entonces, pues ese es el llamado, compañeras y compañeros. Perdonen si me prolongué, pero es importante aprovechar este espacio que estamos teniendo y pues que siga la transformación con el pueblo organizado, el pueblo consciente, y por supuesto que me perdonen los compañeros, no es soberbia generacional, pero pues que vivan las juventudes de Morena y de la Cuarta Transformación. Muchas gracias.